Quiero, en primer lugar, ratificar la resolución de Juntos por el Cambio sobre la inadmisibilidad de la apertura del juicio político. Indispensablemente necesito hacer un repaso del contexto en que llegamos a este escenario que después de muchos años y por primera vez después de los últimos 3, se abre en forma automática, rápida y veloz la Comisión de Juicio Político. Quiero recordar, señora presidenta, que en la comisión que usted preside hay más de 30 pedidos de juicio político, de los cuales 15 que están en ella o 14 es sobre las conductas del presidente de la Nación y de la vicepresidenta. Como acá se ha hecho tanta alabanza y recién se ha ratificado de este modelo histórico que será recordado para adelante de cómo funciona esta comisión, pensábamos nosotros que iban a ser incorporados todos los pedidos con anterioridad también para ser discutidos. No fue así. Esperemos que al momento en que algunos solicitemos la incorporación de los mismos para su tratamiento, el modelo a seguir sea exactamente este y no el que en julio del 2014, con motivo del juicio político del vicepresidente Vudú, exactamente en 9 minutos la presidenta de la comisión vino con un dictamen y un rechazo in limine, ni siquiera para abrir y llamar a ratificar a quienes habían efectuado las presentaciones. Quiero decirle que el final de la historia es que el vicepresidente Vudú fue condenado. Entonces espero que en el próximo capítulo, cuando algunos pidamos que se abre, no tengo ninguna duda que seguiremos el mismo procedimiento que el que se ha efectuado hoy y que no habrá ninguna imposibilidad de la apertura para poder investigar y llamar a todos los testigos que se crean fundamentales. Yo creo, estimados colegas, hay 16 años lleva el gobierno, desde Néstor Kirchner, pasando por la vicepresidenta y presidenta Cristina Fernández, más estos 4 que se va a completar y en cuya fórmula y además constructora del triunfo y líder participa del mismo, han sido 16 años de confrontación permanente, de idas y venidas con el Poder Judicial, con las leyes que regulan el funcionamiento de la justicia e inclusive, como veremos, también con el máximo organismo del mismo. Solamente quiero hacer un breve repaso, porque creo yo, de buena fe, que ustedes han partido siempre de una concepción de que la voluntad popular tiene un plus superior al que gana la elección y que va a gobernar por encima de los otros poderes. Es medio la idea de una democracia no representativa, sino una democracia directa. Recuerdo que el primer mensaje del presidente Néstor Kirchner lo explicitó con mucha claridad. Dijo que entre él y la sociedad nadie se iba a interponer al medio. Es decir, ni el Parlamento ni otro tipo de poder. Un breve recorrido a esta confrontación permanente. Recuerdo yo cuando se aprobó la ley del Consejo de la Magistratura, la 24937. Las sabias palabras de la entonces senadora y hoy vicepresidenta, quien fue de la adalid de rescatar el enorme consenso que se había logrado para votar esa ley. A continuación, comenzó a pasar el tiempo y a transcurrir la acción de gobierno. Y comenzó a ver, como es lógico, insatisfacciones de resoluciones judiciales que involucraban al poder.
Pero durante 40 años ustedes han tenido el privilegio por la voluntad popular de tener mayoría absoluta en el Senado, lo que les ha permitido designar 756 jueces del sistema judicial argentino. Pero ya ha llegado el 2006, quien había rescatado el valor del consenso en la ley del Consejo de la Magistratura, consideró que el número originario de 20 miembros, como comenzó a funcionar, se había convertido en un elefante y que había que dar una fuerte señal bajando el número del mismo. Y lo llevó a 13, sancionando la ley 26080 para modificar parcialmente la 24937, que está repuesta, y las modificaciones de la 24939. Como si fuese poco, se fue elevando la batalla, porque de alguna manera siempre le molestó el control de un poder sobre el otro poder. Del Parlamento, gobierno con emergencia, transferencia de facultades, y del Poder Judicial, que no se inmiscuya mucho en las cuestiones del poder. Y así fue que comenzaron, fíjense ustedes, a hacer uso y abuso del instituto de subrogancia, es decir, la designación por excepción temporaria de un juez por otro que falta en su cargo, la convirtieron en permanente. Uso y abuso. No quiero repasar, recordar jueces que por subrogancia de la capital federal iban a Santiago del Estero y viajaban y se quedaban allí, hasta que la Corte Suprema, en orden a los planteos que se hicieron en las distintas instancias y debido a su responsabilidad del control constitucional, debió intervenir y ordenar, porque bypaseaban el Consejo de la Magistratura, bypaseaban la propia mayoría en el Senado y no cumplían los requisitos mínimos. ¿Cuál eran? La designación de cualquier juez con el acuerdo previo del Senado. Y así fue como votamos la ley de subrogancia, que le puso un límite y un principio de igualdad, corrigiendo la inequidad de las designaciones. Y después, en el 2013, nos encontramos con ese famoso título rimbombante. Estaba en conflicto de nuevo con la justicia el gobierno, y vino la democratización de la justicia. Fue cuando nos propusieron que los jueces, consejeros, fueran en los votos de los partidos políticos. Recuérdenlo, lo que fue aquel debate tan grande. Y avanzaron sin ningún miramiento, en nombre de la democracia. Pero era en nombre de los conflictos que pensaba tener el poder en la justicia. Y obviamente, no porque lo haya hecho de oficio, debió intervenir nuevamente la Corte Suprema, con su responsabilidad después de las otras instancias, y declaró dentro de sus facultades la inconstitucionalidad y ordenó de alguna manera cómo debía ser el procedimiento. Y quiero concluir en la primera parte de esta etapa con lo que yo creo que fue la bofetada moral al sistema judicial y al derecho, hecho de la manera más grosera, que fue la búsqueda de la destitución del juez Fay, la mayor expresión ética de la interpretación del derecho y de la ley por la edad. Prácticamente lo desnudaron, lo traían al chofer, le preguntaban si dormía, le preguntaban si la virome se le habían puesto la mano para que firme. De una naturaleza nunca vista, solamente la obsesión y la desesperación lo llevaban en ese camino. Hoy se han incorporado un montón de hechos en distintas causas, presentaciones de particulares. Pero quiero decir algo porque escuché al diputado Valdés el otro día atentamente, que hizo una referencia, pero que la recuerdo porque el presidente hace unas horas ha vuelto a insistir en lo mismo. Según el presidente, él y los gobernadores hicieron la denuncia de juicio político. En realidad, 14 colegas del Frente de Todos tomaron lo que hicieron en una conferencia de prensa y lo trasladaron
acá en el pedido de juicio político. Pero ningún taita de los gobernadores firmó ningún pedido de juicio político. Ni el presidente. Una denuncia se le pone la firma. No se busca ventríloco para que después la expliquen o las presenten. Eso es un dato insoslayable, porque prácticamente se planteó un conflicto de poderes. Yo creo, Presidenta, que de acuerdo al artículo 53, como bien se ha dicho muchas veces, ninguno de los supuestos que se han traído acá configuran la figura del mal desempeño. Creo que son arbitrarias las actuaciones. Creo que estamos en presencia, eso sí va a ser recordado. Por eso, el informe que presentamos, minucioso, hecho por hecho, quedará guardado. ¿Saben por qué? Porque es una malversación del Instituto Constitucional de Juicio Político. Lo que estamos haciendo y llevando adelante. Sin entrar en conversación si nos corresponde trabajar o no, está claro que es así. Pero por supuesto a una distancia grande de lo que le pasa a los problemas reales del país. Yo creo que este proceso de aceleración, además de 16 años de permanente confrontación o conflictos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, obviamente va concluyendo en este juicio político como frutilla del postre, cuando se conocieron las sentencias condenatorias, que por supuesto no son definitivas, sobre la vicepresidenta y sobre causas pendientes que están aún en el Poder Judicial. Nunca he visto, les digo la verdad, que se desoye con tanto barbarismo, sin ningún pudor, más allá de la diferencia que se tengan. Acá hay juicio pedido para todos los miembros de la Corte, pero el ensañamiento con Rosati y Rosenkrantz supera los límites inclusive de la formalidad de admisión en algunos casos, que ni siquiera tienen que ver con el mal desempeño, que tiene que ver con la función que están desarrollando, y no con hechos que hubieran tenido hace 12 años, 20 años, cuando jugaban a la pelota. Y lo saben ustedes, pero igual lo armaron y lo trajeron. Es más, quiero recordarles a ustedes, como bien lo hizo recién el diputado preopinante, ninguna impugnación cuando fue designado en el Senado de la Nación con el 80% de los votos de los senadores, ninguno de los dos miembros de la Corte ha tenido impugnación por lo que se desempeñaba, ni siquiera por una de las causas que hoy ustedes han traído y han incorporado sobre la base del dolor, pero que no guarda relación de admisibilidad ni siquiera por el mal desempeño de la función, pero la idea era rozarlo, limarlo éticamente. Y ya veremos por qué no se sostiene un minuto en un pedido de juicio político de un hecho ocurrido en el año 98 y que lo incorporan ahora, hace 15 días, al momento de comenzar a armar esta política espectáculo, de la que estamos respondiendo hoy. Pero quiero decirle que en el caso del ministro Rosati, claro, no hay peor palo que el de la peor astilla, deben estar enojados, al cual le acusan prácticamente que torturaba gente. Es el mismo que el presidente Néstor Kirchner nombró procurador del Tesoro y ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Es el mismo que junto con el presidente Néstor Kirchner hizo los planteos internacionales sobre el tema de violación de derechos humanos. Es el mismo que en el momento de la audiencia pública, hecho como el de Santa Fe que se trajo a invocar acá, no fueron ni siquiera impugnados ni presentados. Y la designación del mismo fue posterior a eso. Es más, el origen de la designación del presidente Néstor Kirchner obedecía a que el procurador del Tesoro al cual desplazaba, lo desplazaba por estar vinculado con causas que lo sospechaban de violación de derechos humanos. Fíjense la atrocidad, el empecinamiento que hay por encontrar mal desempeño. La idea es rozarte, gastarte, quitarte legitimidad. Miren,
está claro y lo ratifico. Los jueces de la Corte Suprema no han incurrido en delito o mal desempeño en el ejercicio de su función. Las causales invocadas son artificiales, son dogmáticas y carecen de sustento real. No me voy a entretener en qué es el mal desempeño, todos lo han repasado, pero como bien dice Bielsa, ¿no? Es la falta de idoneidad profesional, técnica, moral, ineptitud e insolvencia moral que determina un daño a la función, a la gestión, a intereses generales. Voy a adelantar algo para que empecemos a formular los cargos. Estoy sorprendido en alguna medida. Fíjense ustedes la endeblez de una argumentación que pretende hacerle creer, y como dijo el diputado López, tiene que ver con el contenido de la sentencia. No existe antecedente. La Corte Suprema no puede ser juzgada por el contenido de su sentencia ni su función jurisdiccional, como se intenta la mayoría de las acusaciones. Si fuera válido someter a juicio político a un juez por el contenido de su sentencia, quiere decir que se traslada la responsabilidad y lo tendrían en un candelero cuando no le guste el voto, y la Cámara de Diputados repasaría su conducta permanentemente. Es sagrado respetar, por eso es pacífica la doctrina. Cabe recordarle a ustedes, estimados colegas, que si hay algo pacífico en esta comisión de juicio político, en los años que tiene, y búsquenlo, se ha sentado este criterio, que no se puede juzgar por el contenido de la sentencia, aunque no me gusten. Tanto es así que lo pueden ver en el año 98 o en el año 99 en órdenes del día que constan en esta comisión de juicio político, la preservación de este principio. Además lo ratifica el artículo 14 de la ley 24937 del Consejo de la Magistratura, vigente, que queda asegurada la garantía de independencia en materia de contenido de la sentencia. Pero para los que respetamos también lo supranacional, quiero recordarles que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace un año, 2 años, en el 2021, en el fallo del caso Rivas Ávalo versus la República de Paraguay, que fue firmada por unanimidad. Cuando digo unanimidad, dentro de los cuales están a quien habían propuesto como testigo el doctor Zaffaroni, manifestó que la garantía de independencia de la judicatura impone que la instauración de los juicios políticos contra funcionarios o funcionarios judiciales le está vedado al órgano que lo impulse en deliberación o en resolución revisar los fundamentos o el contenido de las decisiones emitidas por esa autoridad. Corte Interamericana de Derechos Humanos, año 2021. Y entrando los casos, por supuesto, también, sobrevolando. ¿Cómo se ha machacado este tiempo el asalto al Consejo de la Magistratura? ¿En qué consiste el asalto al Consejo? Lo escuchaba el presidente, que siempre manda clase de derecho a los alumnos. Él debe ir al primero a rendir introducción al derecho. Se invocan el asalto sobre 3 hechos que ponen en distintas graduaciones. Una, que dice que se ha repuesto una ley que está derogada. La otra, que el juez de la Corte, Rosati, ha votado una ley donde él va a ser presidente. Y la otra, la que entra a analizar lo vinculado al poder parlamentario. Le llaman el caso Juez, aún no resuelto, y estamos hablando de que no hay sentencia definitiva en el Senado y lo que nos corresponde a nosotros en diputados, que es, la verdad, top 5, para ponerlo en el recuerdo, en el presente y en el futuro. Pero miren, estimados colegas, en eso fundaron la denuncia contra la del Colegio de Abogados. Es ampulosa. Tomar por asalto no es más que una sentencia, como tantas durante años, en la que la Corte declara la inconstitucionalidad de una ley en ejercicio de una potestad de actuar como garante de la supremacía constitucional que le confirmó nuestra Constitución y que viene asentada desde los orígenes de la organización constitucional con la Ley 48
cientos de fallos. El diputado Tonel y otros deben tener más memoria que yo. Desde el fallo Rizzo y otros más. Es pacífica la doctrina. Se está cuestionando al guardián último de la constitucionalidad de la norma, pero que además previamente fue pasada por distintas instancias judiciales hasta llegar al Supremo Tribunal como última instancia de garantía de constitucionalidad. Después se le atribuye, ¿cómo machaca el presidente? Lo escuché hace 2 días. Restablecieron una ley derogada. Estimados colegas, yo creo que debe ser una confusión, no quiero pensar que sea profeso. No es correcto sostener que es una ley derogada. La 24.937 siempre estuvo vigente. Lo que tuvo fue reformas parciales vinculadas a lo que la ley originaria 24.937, votada por unanimidad, establecía de acuerdo al artículo 114 de la Constitución, cómo se configura la conformación del mismo en el equilibrio de la representación de los distintos extractos que van en ella. Eso ha sido materia de disputa, de discusión. Entonces, la ley sigue siendo la misma. Fue reformada por la 26.080. Cuando esta reforma fue declarada inconstitucional, el resultado jurídico es que el texto legal queda en formulación originaria. Es decir, queda la que está antes, no queda un vacío. La Corte no suplantó al Poder Legislativo, sino que implementó y declaró la inconstitucionalidad de la reforma realizada en su criterio por violar esos fundamentos del 114 de la Constitución, esa ley que fue aprobada por unanimidad. No se trata del reemplazo de una ley por una doctrina, nada que ver. Es más, se le ha dicho que invade al Poder Legislativo porque además son unos atrevidos, nos dan 120 días para hacer una ley. No, tienen todo el tiempo o no la han puesto en extraordinaria. Es más, pueden dictar una ley que derogue la 24.937. Junten el número, pero nadie lo impide. No es la Corte la que lo impide. Lo que lo impide es el ejercicio de la democracia de lo que se votó y cómo se conforma la mayoría en un respeto plural en el Congreso. Le andan tirando al otro poder lo que son incapaces de resolver ustedes porque la gente no lo acompañó. Lo que sucede que han estado acostumbrados a gobernar con mayoría absoluta durante muchos años y hacer lo que quieren. Señora Presidente, el oficialismo vino el caso Juez. Esto, acá hay para escribir una novela. No hay antecedentes, no sé hasta cuándo quedará. Es casi una comedia. ¿Qué pasó ahí? El oficialismo en el Senado pretendió usurparse una banca, llevársela en el bolsillo. ¿Por qué? Porque el artículo 114, no voy a dar interrupción, el artículo 114, te entró a molestar, ¿no? El artículo 114 establece el equilibrio de los estamentos. Entonces, lo que hicieron fue muy sencillo. Dividieron 2 bloques, el bloque en 2. Al otro día se sacaron una foto. Había que elegir 4 en representación del Senado. Lo que hicieron, dividirlo en 2, chorearse 1 y quedarse 3 con 1. ¿Matemática pura o tomada de pelo puro o alzamiento contra la ley? ¿Qué quieren buscarle la explicación de esa? Es insostenible. Sin embargo, y sin pudor alguno, cuando se volvió a designar nuevamente, reiteraron este mecanismo, pese a haber una sentencia de la Corte, una sentencia sobre el 114 de la Constitución Nacional que establece como el Consejo de la Magistratura. Ahora, ¿qué pasó? Yo creo que hubo infames motivaciones políticas y la pretensión de condicionar a la Corte. Y en el acto se dijo, no, lo que sucede es que buscan crear una mayoría. No hay mayoría en el Consejo, no hay mayoría absoluta en el Consejo de la Magistratura, nadie la tiene. Lo pueden decir los consejeros, inclusive ahora, como está conformada. Miren, eso no es un avance sobre el Senado, es impedir un fraude a la ley. No es un avance sobre el Senado,
e impedir un ardido un engaño. No es un avance sobre el Senado, es impedir un acto de piratería política. No puede convertirse eso en una causal de mal desempeño. Decí que te descubrieron mientras jugabas a las escondidas y te querías llevar lo que no te correspondía, pero no está firmado en el derecho, sino en una conducta y una decisión política. La denuncia también tiene que ver con la acordada que le toma juramento a los diputados. Fíjense ustedes, el presidente Massa cumplió con lo que establecía la ley. Le pidió a los bloques que sugieran los nombres. Continuidad de esa decisión jurídica tomó la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró. No solo cumplió, sino que además lo envió al Consejo de la Magistratura. Y el vicepresidente, no el presidente, los elevó a la Corte para que tome juramento como un paso que finaliza, pero no por el reconocimiento que se había hecho de interpretación. Un juez, Cormick, que estaba resolviendo sobre cuestiones abstractas que habían vencido, hizo que cambiara la decisión la presidenta de la Cámara unilateralmente cuando no es la que propone. Y obviamente lo único que hizo la Corte Suprema fue tomar juramento. Es lo que correspondía, y es lo que corresponde, y es lo que se hizo en la presidencia. ¡Qué mal desempeño ese! ¿De dónde inventan eso? Por favor, tiene una fragilidad absoluta, un ataque de furia. Eso es lo que pasó. Esta medida cautelar se dispuso luego de instar a las partes durante mucho tiempo. Quiero hablar sobre lo que yo creo que es el federalismo invertido. Y acá sí, perdónenme, me voy a tomar el tiempo que sea necesario. Como bien dijo la presidenta, pueden hablar todos. Parecía la rebelión de los mansos, encabezada por el gobernador Capitanich. Se venían del interior contra el poder central y la justicia que los estaba pisando, en nombre de la causa federal. ¿Qué es lo que había hecho la Corte cuando dictó la resolución del amparo presentado por la ciudad? Lo que pretendían los gobernadores, los 11, muchos se bajaron, y el presidente, yo creo que por eso no firmaron el pedido de juicio político, porque saben, fue querer derrumbar el artículo 75, inciso segundo de la Constitución, que establece los fundamentos de la coparticipación entre las provincias y el gobierno federal. El régimen de coparticipación de impuestos es un convenio entre el Estado federal y las provincias, y de ninguna manera puede ser la imposición de uno sobre el otro. Es más, debe preservar la intangibilidad de los fondos de cada uno de ellos. El ataque de furia contra esa medida cautelar fue dictado en el medio después de 2 años de llamar a conversar y a dialogar y no ponerse de acuerdo, después de instar a las partes. ¿Qué dicen los denunciantes que no firmaron la denuncia, pero después los colegas que tomaron como propia ella? Miren, quiero recordar 2 hechos para demostrar la falsedad del criterio endeble que utilizan. Los denunciantes que no firmaron y que se enarbola la denuncia, instaron y obtuvieron hace menos de 2 años, una medida cautelar similar a la que dictó ahora la Corte Suprema. ¿Saben qué? Contra 2 decretos del presidente Macri. Y el primero fue una demanda que instauró el gobierno de Entre Ríos contra el gobierno federal. Un decreto que inclusive en mi criterio es de discusión porque era de baja del impuesto del IVA sobre la canasta familiar, cosa que ustedes deberían haber aplaudido. Y el segundo, sobre ganancias de la 4ª categoría, la más castigada. ¿Qué invocaron? De que le estaban sacando plata por decreto de lo que debería ser coparticipable. Bueno, en 7 días la Corte sacó una medida cautelar que le ordenó al gobierno del presidente Macri a sustituir los fondos que compensaran igualmente lo que recibían. Nadie pidió el juicio político.
se acató el fallo y fue y se cumplió. No quiero recordar lo que pasó después del 93, recuerden ustedes. Después que en la época del menemismo se privatiza el sistema previsional y las provincias ceden el 15% de coparticipación para compensar y sostener el sistema de reparto que quedaba. Eso originó que después, en el año 2008, el gobierno de Cristina Fernández vuelven a reponer el sistema de reparto y todos los fondos que estaban en la FJP vuelven al sistema de reparto. Obviamente, solo 3 gobernadores y 3 provincias dijeron: si volvimos al sistema de reparto, devuélvame el 15%. Y presentaron demandas Santa Fe, Córdoba y San Luis. Todos estos otros capitanes del interior, defensores del federalismo, ni cacarearon. Es más, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner del 2008 al 2015 se quedó con el 15%. Las 3 provincias iniciaron juicio y demanda. Y recuerden ustedes que fue con lo que se lo recibió por parte de la Corte Suprema al gobierno del presidente Macri, pidiéndole antes de poner el traste en el sillón de Rivadavia que devuelva el 15%. Y no lo hizo solo para las 3. Convocó a todas las provincias, los que no se animaron a demandar ni a levantar la voz en nombre del federalismo. ¿Cuál es el mal desempeño? Los mismos criterios que imputan hoy son los criterios que usaron para beneficiarse hasta el 2021. Por eso no firmaron el juicio político. Por eso, porque saben que es un acto de enorme cobardía y de poca sinceridad. Es un planteo que no se sostiene, ni siquiera políticamente. Señora Presidenta, voy a ir cerrando. Hay muchos casos infinitos de particulares que se han puesto. He elegido 2 o 3 casos nada más para hacer una referencia. Recuerde usted, he visto con el caso Muiña, Batalla, Gifrin. En ninguno de esos hay mal desempeño por el voto de la sentencia, me guste o no me guste. Es más, la imputación que ahora se realizaba en el momento que se le hizo a Rosenkrantz, dice una persona, fue descartada por un juez el 26 de octubre del 2017. Del 17 esperaron ahora para ir por él. Es decir, descubrieron el mal desempeño después de 6 años, 7 años. ¿Qué dijo el juez Rafeca, el candidato procurador del presidente de la Nación? ¿Qué dijo? Dicho magistrado afirmó en otras consideraciones que los argumentos invocados para no apartarse de la regla general ya afirmada en Arce en el 2008, ahora que la Corte se ocupó de su caso de lesa humanidad, resultan de carácter garantista y por lo tanto insusceptibles de ser alcanzados por imputación alguna. Puede haber consideraciones políticas, interpretaciones diversas, pero ¿qué tiene que ver el contenido del voto de la sentencia para considerar que es un mal desempeño? Es lo de Gifrin, bueno, lo que de Hayton de Nolasco, con el tema de la jubilación, ni en paz. Miren, hay jueces que presentaban notas y se quedaban hasta los 80, hay algunos que quieren quedarse hasta los 90, dando vueltas. Y los patrocinan además, para ver si le dan el acuerdo, ¿no? La acusación ignora llamativamente que la misma denuncia que promovió la ONG fue desestimada también por un juez de la Nación. Bueno, en el caso Ledesma, no, ustedes lo han incorporado por mal desempeño porque dice que tuvo 5 meses en su vocalía el expediente. El expediente tuvo la Corte 53 meses. 53 meses. Separe la paja del trigo. Amontonan lo que está en la banquina, lo que cualquiera escribe, le quita seriedad mínima a los planteos, aunque uno no esté de acuerdo. No quiero detenerme mucho más en eso, pero fíjense, no, tómenme unos minutos más. Voy a hablar, yo no hablé antes tampoco. Y además ustedes han incorporado 14 con 60 hechos, así que supongo que podemos hablar. En la causa Amelon, que es de un particular, y que denunció que un juez firmando solo, Rosenkrantz, ¿no?, a un
violador de derechos humanos, lo había estado protegiendo. Pero fíjense ustedes, no han leído bien. En la feria por la crisis sanitaria del 2020, como dicen ellos, también invocan la crisis sanitaria respecto al pedido de prisión domiciliaria que había hecho este individuo. Un solo juez porque era la feria, no porque los otros estaban escondidos. No es que sea unilateral o porque tenga empatía, como dice alguien. Lo que hizo fue ordenar la remisión urgente al juez de la causa para que tome la decisión que tiene que tomar. ¿Cuál es el mal desempeño de eso? ¿Que no me gusta? Bueno, perfecto, a mí tampoco no me gusta el personaje. ¿Qué tiene que ver? Una cosa es el derecho y la ley, otra cosa es el gusto personal que uno puede tener. Señora Presidenta, dos perlas muy chiquitas. Comisión Interpoderes. Acá tengo. Se lo hice saber a algunos colegas de ustedes, pensé que ni siquiera lo iban a incorporar, ¿no? Acá tengo. Además del 2014 que fue creada y haber funcionado durante mucho tiempo bajo la presidencia del doctor Rosenkrantz, y que le acusan a Rosati que el último tiempo no la constituyó, acá tienen. Está en la página oficial del gobierno. El 7 de octubre del 2020, doctor Carlos Rosenkrantz, queremos declinar su invitación a la reunión de coordinación y agilización de las causas de delito de lesa humanidad. A criterio de los representantes del Poder Ejecutivo convocados, no están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado. Un juicio de valor. Decidieron no participar. ¿Qué le va a meter mal desempeño? Después siguió funcionando en algunas reuniones. Eso es mal desempeño. Estamos buscando la paja y la viga en el ojo ajeno. Y la frutilla del postre es que tenían que pedirle el juicio político al periodista Capielo, pero como no están las condiciones de ningún artículo de la Constitución que lo permita, entonces, ¿dónde anda Rosenkrantz? Allá en la esquina, peguémosle a él, porque hizo un discurso en la Asociación de Magistrados, pero el título del diario, ni siquiera leyeron el discurso. El título del diario del periodista, pero además quiero advertirles, compren el último libro del presidente de la Corte de los Estados Unidos, que prácticamente enjuicia a los tres poderes sobre la pérdida de la calidad de la democracia en ese país del norte. A nadie se le ocurre pedirle el juicio político por mal desempeño. Esto es absolutamente rebuscada. Entonces, Capielo, prepárese Capielo para cambiar el título o conviértase en juez para que lo traigan al juicio político. Es limar, es raspar. Y termino con esto, Presidenta. Hice una referencia anterior y lo digo con mucho dolor. Y también lo hizo mi colega López. Yo viví, yo no sufrí tanto como sufrió Patricia cuando vino acá a Izaza. Lo de ella debe haber sido terrible en la época de la dictadura. Yo también estuve preso. Terrible. ¿Qué relató si todos recordábamos? Poco de Rosati y mucho del torturador. Y persistió y se fue a España, hizo denuncia y buscó y buscó. Hay que felicitarlo al que la consiguió convencer de que venga acá a pedir el juicio político de aquello del 98 cuando fue a reclamar, ahora, en esta oportunidad, 15 días antes. O cuando se le dio el voto favorable al presidente de la Corte. ¿Pero qué dijo ella? El doctor Rosati me dijo que iba a encargarse del tema, pero con el tiempo comprobé que no hizo nada, ni siquiera abrió un sumario administrativo. Lo rosa éticamente es fuerte. Estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Primero hay una inadmisibilidad formal, el mal desempeño es por el cargo que se ocupa, no por lo que hiciste en el barrio cuando era joven y te acordabas a los 20 años. Pero además de eso, lo peor, el oprobio, es no tener pudor de empujar el dolor para algo que se puede verificar también, Presidenta, debe pedir, así como tenemos copia de esto, ahora que va a abrir a prueba la admisibilidad, pida el original del expediente a la Municipalidad de Santa Fe y ahí se va a encontrar que en el 98, cuando Patricia fue a ver a quien es hoy presidente de la Corte, en enero del 98,
El doctor Rosati fue intendente desde el 95 al 99. En la primera quincena de enero del 98, Rosati abrió el sumario administrativo como corresponde a la administración. Eso no importaba un juicio de valor de dejar a un delincuente que había sido designado en el año 87. Tenía razón ella, se coló la administración. Asómense a ver quién era el que lo llevó. Sería bueno rascar para atrás, a ver quién lo metió, después del delito de lesa humanidad. Pero además de eso, el 13 de abril del 99 se dispuso a través del intendente municipal el procedimiento de revisión de la designación y del acto administrativo. Eso concluye cuando Rosati ya no era intendente y lo echan en el 2001. ¿Qué? No lo podía echar. Había un sumario administrativo. Y el sumario lo abrieron en 15 días. Pero no importa, presidenta, no voy a polemizar. No voy a polemizar, presidenta, porque es un golpe tan bajo al que se ha acudido que realmente no me quiero detener. Esto no es un homenaje al dolor, es un uso del dolor. Señora Presidente, concluya, yo creo por que favor. hoy... Sí, ya voy a concluir. 4 o 5 minutos nada más. Lo quiero decir con toda responsabilidad y respeto. Está finalizando el mandato y después de esos 16 años de confrontación con la justicia permanente, con molestia, bajo esa concepción, ahora sí decidieron declararle la guerra a la Constitución. Esa es la verdad de la milanesa. No puedo soslayar. Miren, un camino cargado de contradicciones en esa pelea, sin pudor. Miren, informaron reformas judiciales que llegaron a crear 1000 cargos, muchachos, recuérdense, parecía que era un martillo, remataban a ver quién pedía más. En el 2006, como recordé hoy, la vicepresidenta fue la espada más importante para la reducción de los miembros de la Corte. Tengo presente cuando dijo: esto es un paso fundamental, reducir de 9 a 5. Recuerdo, miembros, dijo: esto cierra un ciclo para este gobierno y para todos los que vengan. Sin dejar de recordar la catarata de senadores que vinieron detrás de ella diciendo que por fin se reivindicaba un número de la Corte que era parte del patrimonio histórico de la Argentina. Se lo puede encontrar, hay muchos. En el 2005, un año antes, el hoy presidente, por supuesto que él se contradice bastante, pero es presidente, ¿no? Anteproyecto presentado por la oposición que lo querían llevar a 7 de nuevo. ¿Saben qué dijo en ese momento? Que esto era perverso por parte de la oposición. Después, dijo en el 2016 con toda naturalidad: está mal pedir más miembros. Eso se va a juzgar como lo que uno quiere es tener jueces adictos. Claro, estaba afuera, no lo habían traído de nuevo. Como si fuese poco, en el 2019 en muchos canales de televisión le recordó a los argentinos: nada hay que hacer con la Corte, dejen de bromar, hay que dejarla funcionar. Un ratito. A 17 años del recuerdo de estas situaciones, de aquellos controvertidos debates, me llamó la atención que la vicepresidenta haya acompañado en absoluto silencio todos los proyectos, inclusive el que bajó a 15 miembros, que terminó con media sanción, sin decir, recuerden ustedes, en nombre del federalismo, que menos mal que no prosperó el que proponía 24 miembros de la Corte, uno para cada gobernador y uno para el Ejecutivo. Era el festival no del federalismo, el festival de la impunidad, lo que se quería crear. Señora Presidente, muy liviano, ¿eh? ¿Qué puede esperar un ciudadano si el poder es el que atropella a la justicia? Si el propósito fue limar, ¿no?, deslegitimar, que no le crean a nadie, yo creo que el tiro va por la culata. Lo que estamos logrando es que la sociedad no crea la justicia. Que la sociedad entienda que la justicia no le puede demandar nada, porque la justicia, en todo caso, si no le hace caso el poder, ¿por qué le va a hacer caso al ciudadano? Y quiero concluir recordando una cita de una persona que enalteció el derecho y al Poder Judicial, que no fue cobarde,
que hizo justicia frente a las juntas militares cuando otros tenían miedo de hacerlo, el doctor Andrés D'Alessio. Dicen que Talleyrand, aquel obispo y politólogo y dirigente político de fines de la Revolución Francesa, cuando se iba a cometer un crimen, no solo es un crimen, cuando lo iban a ejecutar a Engels, no solo es un crimen, es algo peor, es una estupidez. Lo único positivo que cabe esperar de estos hechos vergonzosos es que hagan comprender a quienes creen que todo vale para lograr sus fines, que la regla que separa lo lícito de lo prohibido son el único reaseguro contra los efectos de la borrachera que siempre provoca el poder sin control. Nada más, presidente.